Soy María, una profesora jubilada de 59 años, con el cabello corto y plateado, los ojos marcados por años de leer cuentos a niños en las bibliotecas de Lugo. Mi hogar, una casa de piedra cerca de las murallas romanas, huele a libros antiguos y café, un refugio donde enseño lectura a los pequeños del barrio, sus risas llenando los días que mi matrimonio con Esteban, de 15 años, dejó vacíos. El río Miño, visible desde mi ventana, murmura como un viejo amigo, reflejando mi calma y mis tormentas. Una mañana, mientras ordenaba el despacho de Esteban, buscando una pluma, encontré un sobre escondido bajo una tabla suelta del escritorio. Dentro, un documento médico falso firmado por una tal doctora Elena declaraba que yo padecía demencia precoz. Mi corazón se detuvo al leer una nota en la caligrafía de Esteban. Con esto la herencia será mía. Mi padre, fallecido hacía un mes, me había dejado una fortuna y ahora entendía por qué Esteban insistía en que descansara en un asilo. Guardé el sobre en un cajón cerrado con llave, con el niño brillando bajo un cielo gris fuera. Esa tarde Esteban llegó, su traje impecable contrastando con su sonrisa fría. «María, estás pálida», dijo sirviéndose vino. «Deberías ver a un médico». Asentí, ocultando mi furia mientras servía sopa, el vapor subiendo como mis pensamientos. Sabía que no solo quería mi herencia, quería silenciarme, borrar mi voz en Lugo. Al día siguiente, en la biblioteca, Carmen, una amiga de rostro amable y manos llenas de tinta, notó mi inquietud. «Dicen que estás enferma», susurró entregándome un libro infantil. Esteban lo comentó en la plaza. Los rumores, como el niño tras una lluvia, se esparcían rápido, y supe que necesitaba pruebas para detenerlo. Mientras los niños leían, con el río reflejando un sol débil, decidí grabar cada conversación con Esteban, escondiendo un pequeño dispositivo en mi bolso, lista para tejer mi defensa. Esa noche, revisé el sobre nuevamente, con la luz de una lámpara proyectando sombras en las paredes de piedra. El documento, con sellos falsificados, era una obra maestra de engaño, pero la nota de Esteban revelaba su codicia. Guardé todo en una caja fuerte que instalé en mi armario, con la llave colgada de mi cuello. Al día siguiente, contacté a Javier, un abogado amigo de mi padre, y le conté mi descubrimiento, omitiendo los detalles más dolorosos. «Necesitamos pruebas sólidas», dijo ajustando sus gafas. «Puedo investigar a esa doctora Elena». Le agradecí, sintiendo una chispa de esperanza. Mientras tanto, Esteban intensificó sus comentarios en casa, criticando mi memoria frente a vecinos que visitaban, sus palabras como agujas en mi piel. En la biblioteca, los niños notaron mi distracción y uno de ojos grandes me entregó un dibujo del niño. «Para que no estés triste», dijo, y lo abracé con lágrimas contenidas. Carmen, observándome, prometió vigilar a Esteban en la plaza. «No estás sola», susurró apretando mi mano. Regresé a casa, con el río reflejando un crepúsculo rojizo, y escondí el grabador en mi bolso antes de que Esteban llegara. Esa noche, mientras él hablaba por teléfono en el despacho, mencionando un pago a Elena, el dispositivo captó cada palabra. Guardé la grabación en un pendrive, escondido en un libro de poesía gallega, y supe que el niño, con su corriente firme, me guiaría. Los rumores crecían, pero mi plan comenzaba a tomar forma, puntada a puntada, como las historias que tejía para los niños. Las murallas romanas de Lugo, imponentes bajo un cielo cargado, eran testigos de mi lucha silenciosa. Caminaba por la plaza, con un chal de lana sobre los hombros, sintiendo las miradas de los comerciantes, sus susurros cortando como el viento gallego. Esteban había esparcido el rumor de mi inestabilidad con maestría, y una vendedora de castañas, con el rostro curtido, evitó mis ojos al entregarme el cambio. «Cuídate, María», murmuró, su voz cargada de lástima. A lo lejos, vi a Esteban charlando con un hombre de traje, sus manos gesticulando hacia un edificio que reconocí como un asilo. Mi pecho se apretó, pero mantuve la compostura, comprando pan y regresando a casa. En la cocina, mientras cortaba cebollas, Esteban entró, su voz suave pero venenosa. «María, olvidaste el azúcar otra vez», dijo, señalando un bote lleno. «Quizás sea hora de un chequeo». Sonreí,
ocultando el grabador en mi bolso que captaba su tono condescendiente. Esa noche revisé la grabación, escuchando su risa mientras hablaba por teléfono, mencionando un diagnóstico que convencería a todos. Guardé el pendrive en el libro de poesía, con el niño brillando bajo una luna llena fuera. Javier llamó, informando que la doctora Elena trabajaba en una clínica privada y tenía antecedentes de aceptar sobornos. «Puedo rastrear pagos», dijo, su voz firme. «¿Pero necesitas más grabaciones?» Asentí, decidida a seguir. Carmen llegó al día siguiente trayendo un cesto de manzanas. «Esteban estuvo en la catedral, hablando con el párroco sobre tu estado», dijo, sentándose en el salón. «La gente empieza a dudar de ti». Le conté sobre el documento falso, pidiéndole que guardara silencio, y ella asintió, sus ojos llenos de preocupación. «Ten cuidado», murmuró apretando mi mano. En la biblioteca, los niños leían en voz alta, pero sus preguntas sobre mi tristeza me dolieron. Les conté un cuento gallego, con el niño como héroe, y sus risas me dieron fuerza. Guardé el grabador en mi bolso, lista para captar más pruebas. Esa tarde visité la notaría, un edificio de piedra junto al río, donde el notario confirmó que mi herencia estaba a mi nombre, pero Esteban había solicitado una copia del testamento. Salí, con el aire fresco del niño rozando mi rostro, y lo vi en una cafetería, riendo con la doctora Elena, sus manos intercambiando un sobre. Mi grabador escondido captó fragmentos de su conversación mencionando un pago final. Regresé a casa, con el río reflejando un cielo tormentoso, y guardé la grabación en el pendrive. Mientras leía un libro a los niños al día siguiente, supe que necesitaba un plan mayor. El niño, con su corriente firme, me susurraba que la verdad siempre encuentra su camino. La biblioteca de Lugo, con sus estantes de roble y el aroma a papel viejo, era mi santuario. Los niños, sentados en círculo, escuchaban mi voz mientras leía un cuento sobre un río que vencía a un monstruo. Sus ojos brillaban, pero los míos estaban fijos en el bolso, donde el grabador aguardaba. Carmen, organizando libros, me entregó una nota. Esteban había visitado a un juez, insinuando mi incapacidad para manejar la herencia. Guardé la nota, con el niño visible por la ventana, reflejando un cielo nublado, como si anticipara la tormenta que se avecinaba. En casa, Esteban intensificó su juego, dejando notas olvidadas en la mesa, recordatorios de citas médicas que nunca pedí. «María, estás confundida otra vez», dijo una noche, señalando un calendario marcado con su letra. El grabador captó su tono, y guardé la grabación, sintiendo el peso de su manipulación. Javier llamó, confirmando que Elena había recibido pagos de Esteban a través de una cuenta oculta. «Podemos usar esto en una audiencia», dijo, «pero necesitas un golpe maestro». Le conté mi idea de fingir demencia, y aunque dudó, prometió preparar el terreno legal. Guardé el pendrive en el libro de poesía, con el niño brillando bajo un cielo estrellado. Carmen llegó al día siguiente, con un plato de filloas y noticias preocupantes. «Esteban convenció a algunos vecinos de que estás perdiendo la memoria», dijo, sentándose en el sofá. «Incluso el párroco lo cree». Le mostré el documento falso, pidiéndole que fuera mi testigo, y ella asintió, aunque su mirada era de miedo. «Esto es peligroso», murmuró, «pero estoy contigo». En la biblioteca, los niños notaron mi silencio, y una niña me entregó un dibujo de un barco en el Miño. Lo colgué en mi escritorio, un recordatorio de por qué luchaba. Esa noche instalé una segunda grabadora en el despacho de Esteban, escondida en un jarrón. Captó una conversación con Elena, planeando una evaluación médica falsa para la próxima semana. Guardé la grabación, sintiendo que las piezas encajaban. Mientras leía a los niños al día siguiente, pensé en mi padre, en su legado, y en la escuela donde enseñé durante décadas. Una idea creció: donar la herencia a esa escuela, un gesto que destruiría los planes de Esteban. Con el niño cantando fuera, supe que mi máscara de demencia sería mi arma, y cada grabación, una puntada en mi venganza. El consultorio de la doctora Elena, un edificio moderno cerca del Miño, olía a antiséptico y traición. Sentada en una silla de plástico, con el grabador escondido en mi bolso, fingí confusión mientras Elena, de rostro severo, anotaba en un cuaderno. «María, ¿recuerdas qué día es hoy?», preguntó, su bolígrafo marcando el papel.
balbuceé dejando caer mi pañuelo, mientras Esteban a mi lado asentía con una sonrisa falsa. El grabador captó su susurro a Elena. Asegúrate de que el informe sea convincente. Salí, con el niño brillando bajo un sol pálido, sabiendo que mi actuación había sido perfecta. En casa, revisé las grabaciones, escuchando el soborno de Esteban, claro como el río tras una lluvia. Guardé el pendrive en el libro de poesía y llamé a Javier contándole mi visita. Esto es oro, dijo, preparando una estrategia para la audiencia que Esteban había solicitado, alegando mi incapacidad. Le pedí que contactara a Marcos, el director de la escuela donde enseñé, para discutir la donación de mi herencia. Marcos, de voz cálida, aceptó reunirse, emocionado por la idea. Tu legado vivirá en los niños, dijo, y supe que era el camino correcto. Carmen llegó esa tarde, con un cesto de castañas y noticias del mercado. Esteban mostró el informe de Elena a todos, dijo, sentándose en el salón. Dicen que no puedes cuidar de ti misma. Le conté mi plan, pidiéndole que estuviera en la audiencia como testigo, y ella asintió, apretando mi mano. Eres valiente, murmuró, pero Lugo hablará de esto por años. En la biblioteca, los niños notaron mi calma, y les conté un cuento sobre una mujer que engañó a un lobo. Sus risas me dieron fuerza, y guardé el grabador, lista para la próxima trampa. Esa noche Esteban anunció la audiencia, su voz cargada de falsa preocupación. Es lo mejor para ti, María, dijo, sirviéndose vino. El asilo te cuidará. Asentí, fingiendo fragilidad, mientras el grabador captaba su arrogancia. Guardé la grabación y al día siguiente me reuní con Marcos en la escuela, un edificio de piedra junto a la catedral. Le expliqué mi plan de donar la herencia y él, con lágrimas, prometió usar el dinero para libros y becas. Firmé un documento preliminar guardándolo en la caja fuerte. Mientras el niño fluía, supe que mi máscara estaba lista y la audiencia sería mi escenario. La sala de mi casa, con vistas al niño, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Preparé una bandeja de café para la visita de Esteban y la doctora Elena, con el grabador escondido en un jarrón de cerámica. Elena, con un maletín lleno de informes falsos, me observó como a un paciente terminal, mientras Esteban, sentado en el sofá, hablaba de mi bienestar. Fingí olvidar sus nombres, dejando caer una taza, y capté su susurro. El juez lo aprobará mañana. Serví café, con el niño reflejando un cielo tormentoso, y supe que mi trampa estaba lista. Javier llegó esa noche, revisando las grabaciones en mi salón. Esto es irrefutable, dijo ajustando sus gafas. Pero la donación debe ser pública para maximizar el impacto. Asentí, entregándole el documento firmado con Marcos. Carmen, invitada como testigo, trajo un plato de empanada, sus ojos llenos de orgullo. Lugo no olvidará esto, dijo abrazándome. Guardé las grabaciones en el pendrive, escondido en el libro de poesía, y preparé mi actuación para la audiencia. Mientras leía un cuento a los niños al día siguiente, pensé en mi padre, en su amor por la educación y en la escuela que llevaría su legado. La audiencia estaba programada en el juzgado, un edificio de piedra junto a las murallas. Esteban, confiado, presentó el informe de Elena, mientras yo, con un vestido sencillo y el cabello desordenado, fingí confusión, balbuceando respuestas. Carmen, en la audiencia, apretó mi mano sabiendo que era una máscara. Javier, con calma, pidió un receso, y en una sala privada reproduje las grabaciones con Esteban sobornando a Elena. El juez, de rostro severo, ordenó una investigación y anuncié la donación de mi herencia a la escuela, dejando a Esteban sin palabras. El escándalo estalló, con el niño rugiendo fuera, y supe que mi victoria tenía un precio. Carmen me abrazó tras la audiencia, pero los vecinos en la plaza me miraron con distancia. Fuiste demasiado lejos, susurró una comerciante, y supe que Lugo, aunque admiraba mi valentía, temía mi desafío. Regresé a casa, con el río reflejando un crepúsculo rojizo, y guardé el pendrive en la caja fuerte. Mientras leía a los niños al día siguiente, sus dibujos del niño me recordaron por qué lo hice. Esteban, desmascarado, dejó Lugo, pero yo, sin apoyo. Supe que mi lucha apenas comenzaba. El río, con su canto eterno, era mi único aliado. La plaza de Lugo, rodeada por las murallas romanas,
Hervía con murmullos cuando salí del juzgado. El viento gallego llevaba los susurros de los comerciantes, algunos admirando mi valentía, otros juzgando mi desafío. Carmen, a mi lado, apretaba mi brazo, sus ojos brillando con orgullo pero también con preocupación. «Hiciste lo correcto, María», dijo, mientras el río Miño, visible desde la calle, reflejaba un crepúsculo rojizo como si sangrara por mí. En casa, guardé el pendrive con las grabaciones en la caja fuerte, junto al documento de la donación a la escuela. La audiencia había sido un triunfo, pero el precio era alto. Los vecinos, que antes me saludaban con pan y castañas, ahora desviaban la mirada, temerosos de mi verdad. Esa noche, sola en el salón, con una lámpara proyectando sombras en las paredes de piedra, revisé las grabaciones, escuchando la voz de Esteban, confiada y venenosa, sobornando a la doctora Elena. Cada palabra era una puntada en la tela de mi venganza, pero también un recordatorio de mi soledad. Javier llamó, informando que Esteban había dejado Lugo, probablemente para evitar el escándalo. «La doctora Elena será investigada», dijo, su voz firme. «Pero la ciudad está dividida, María. Prepárate». Asentí, aunque el peso de sus palabras me aplastaba. Mientras leía un libro de poesía gallega, con el Miño cantando fuera, supe que necesitaba reconstruir mi lugar en Lugo. Al día siguiente, visité la biblioteca, donde los niños me recibieron con abrazos, ajenos a los rumores. Les conté un cuento sobre un río que vencía a un dragón, y sus risas llenaron el aire, aliviando mi corazón. Carmen, organizando estantes, trajo un periódico local con un titular: «Profesora desenmascara a su esposo en Lugo». El artículo relataba la audiencia, pero también insinuaba que mi donación era un acto de despecho. «No les hagas caso», dijo Carmen entregándome un café. «Los niños te quieren y eso importa». Guardé el periódico decidida a ignorar las críticas y seguí leyendo a los pequeños, con el Miño brillando bajo un sol débil. Marcos, el director de la escuela, me invitó a una reunión esa tarde. En su oficina, un espacio lleno de dibujos infantiles, me mostró planes para usar la herencia, una biblioteca nueva, becas para niños pobres y una sala de lectura con mi nombre. «Esto cambiará vidas», dijo, con lágrimas en los ojos. «Gracias, María». Firmé los documentos finales de la donación, sintiendo que el legado de mi padre vivía en cada página que los niños leerían. Salí, con el aire fresco del Miño rozando mi rostro, pero en la plaza, una vecina, comprando flores, susurró: «Traicionaste a tu esposo». No respondí, pero sus palabras dolieron como el viento en las murallas. En casa, cosí un marcapáginas con motivos del Miño, un hábito que me calmaba, y pensé en Esteban. Su traición me había roto, pero también me había fortalecido. Carmen llegó al anochecer con un plato de lacón con grelos. «La ciudad hablará, pero tú eres más grande que sus rumores», dijo, sentándose en el sofá. Le conté sobre la biblioteca y prometió organizar un evento para celebrarla. Mientras el río reflejaba un cielo estrellado, supe que mi lucha no terminaba con la audiencia. Lugo podía dudar de mí, pero los niños, el Miño y mi verdad me sostenerían. Cada cuento que leía, cada puntada que cosía, era un paso hacia mi redención. La escuela, un edificio de piedra junto a la Catedral de Lugo, estaba llena de vida. Marcos había organizado un evento para anunciar la donación de mi herencia, y los niños, con dibujos del Miño en las manos, correteaban entre los adultos. Una pancarta, pintada con letras azules, decía: «Biblioteca María Domiño». Me sequé una lágrima, con el río visible desde el patio, brillando bajo un sol de primavera. Carmen, a mi lado, me entregó un libro infantil, sus ojos radiantes. «Esto es tu victoria», dijo, mientras los padres aplaudían, aunque algunos rostros seguían fríos, marcados por los rumores que Esteban dejó. Pronuncié un discurso, dedicando la biblioteca a mi padre y a los niños que soñaban con letras. Los pequeños me rodearon, entregándome flores y dibujos, y sus abrazos aliviaron el peso de las miradas distantes. Marcos presentó los planos de la biblioteca, estantes de roble, ventanas con vistas al Miño y una sala de cuentos. «Todo gracias a ti», dijo, levantando una copa de Ribeiro. Brindamos, pero una madre comprando libros en un puesto susurró a otra. Debió quedarse callada. No respondí,
pero Carmen, oyéndola, me apretó la mano. Que hablen, dijo. Los niños saben quién eres. En la biblioteca municipal, mi refugio, seguí enseñando lectura, pero algunos padres retiraron a sus hijos, influenciados por los rumores. Los niños que quedaron me dieron fuerza y les conté un cuento sobre una mujer que construyó un puente sobre un río furioso. Carmen organizó una exposición de sus dibujos, mostrando barcos y murallas, y los vecinos, aunque dudosos, compraron algunos. Doné las ganancias a la escuela cumpliendo mi promesa. Javier trajo noticias. Esteban vivía en Santiago, trabajando en una oficina, y la doctora Elena enfrentaba cargos. «Estás libre», dijo, pero supe que la libertad tenía un costo. Una tarde, mientras cosía marcapáginas con el niño, una vecina, Teresa, trajo un cesto de manzanas. «No todos creemos los rumores», dijo, sentándose en el porche. «Lo que hiciste por los niños es admirable». Sus palabras me llenaron de calor, pero también de responsabilidad. Decidí expandir las clases de lectura, invitando a niños de barrios pobres. Carmen propuso un club de cuentos y Marcos ofreció la escuela como sede. Guardé los marcapáginas en una caja, con el niño reflejando un cielo claro, y planeé el futuro. La ciudad podía juzgarme, pero los niños, con sus risas, eran mi hogar. Esa noche, paseé por la orilla del Miño, con el agua brillando bajo las estrellas. Pensé en Esteban, en su traición y en la mujer que fui, siempre complaciente, pero también pensé en la mujer que me convertí, fuerte como el río. Cosí un tapiz con murallas para Carmen, agradeciendo su apoyo, y supe que la biblioteca era solo el comienzo. Luego podía susurrar, pero mi voz, en cada cuento, resonaría más fuerte. Mientras el niño fluía, prometí seguir enseñando, tejiendo sueños para los niños que amaba, en esta ciudad que, a pesar de todo, era mía. La Biblioteca María Domiño abrió sus puertas en una mañana soleada, con los niños corriendo entre estantes de roble, sus manos tocando libros nuevos. Las ventanas abiertas al Miño dejaban entrar la brisa, y el río, brillando como un espejo, parecía celebrar conmigo. Enseñé a un grupo de pequeños a leer un cuento gallego, sus voces llenando el aire, mientras Carmen, ajustando un cartel, sonreía. «Esto es más grande que los rumores», dijo, y asentí, sabiendo que cada página abierta era una victoria contra el silencio que Esteban quiso imponerme. La apertura atrajo a periodistas locales, y un artículo, «La profesora que venció la mentira», contó mi historia, desde la audiencia hasta la donación. Las clases de lectura crecieron, con niños de barrios lejanos llegando en autobús, sus mochilas llenas de sueños. Carmen organizó un festival de cuentos donde los pequeños recitaban poesías gallegas y los aplausos resonaron en el patio. Doné los fondos recaudados a becas, cumpliendo mi compromiso. Sin embargo, en la plaza, algunos comerciantes aún susurraban, y una madre, retirando a su hijo, dijo: «No confío en ella». Carmen, oyéndola, me abrazó. «Los niños te quieren y eso basta», dijo. Javier trajo un testamento, asegurando que la biblioteca pasaría a la comunidad tras mi muerte. «Es tu legado», dijo, entregándome el documento. Lo guardé en la caja fuerte junto al pendrive, ahora un recuerdo de mi lucha. Marcos visitó una tarde, trayendo un dibujo de los niños, un barco en el Miño con mi nombre. «La escuela está transformada», dijo, y prometí seguir apoyándola. Cosí marcapáginas para los pequeños, con murallas bordadas, y pensé en Esteban. Carmen dijo que vivía solo, sin el respeto que codiciaba, y deseé que encontrara paz, aunque no lo perdonara. Un periódico nacional publicó un reportaje, «La Biblioteca del Miño, un faro en Lugo», y los niños lo leyeron, riendo mientras cortaban papel para manualidades. Sus dibujos llenaban las paredes, mostrando ríos y murallas, y las clases se expandieron, con voluntarios uniéndose. Contraté a una joven, antigua alumna, para ayudarme, asegurándome de que aprendiera a contar cuentos. Carmen organizó una cena en mi casa, y los vecinos, aunque pocos, brindaron por la biblioteca. Teresa trajo un cesto de castañas, diciendo que la plaza hablaba de mí con respeto. Mientras el Miño reflejaba un cielo púrpura, supe que mi resistencia, como el río, no se detendría. Esa noche, paseé por las murallas, con el agua brillando bajo las estrellas. Pensé en mi padre, en Esteban y en la mujer que me convertí.
Cosí un tapiz para Marcos con el niño bordado en hilos de plata y planeé una nueva clase. La biblioteca era más que un lugar, era un puente hacia el futuro, tejido con las voces de los niños. Mientras el río cantaba, supe que cada cuento era una puntada en mi legado, un legado que Lugo, a pesar de sus susurros, no podría ignorar. La Plaza Mayor de Lugo, bajo un cielo rosado, vibraba con el festival de cuentos que Carmen había organizado. Los niños, vestidos con camisetas pintadas con el Miño, recitaban poesías gallegas en un escenario de madera, mientras los vecinos aplaudían. Yo, con un vestido bordado con motivos del río, observaba desde una silla, mi corazón lleno de orgullo. Una pancarta colgada entre las murallas decía: «Cuentos del Miño, por María». El río al fondo reflejaba el crepúsculo, simbolizando la luz que los niños traían a mi vida. Carmen, repartiendo libros, me guiñó un ojo. «Esto es tuyo», dijo, y supe que tenía razón. El festival atrajo a familias de toda Galicia, y los niños, con dibujos y poesías, llenaron la plaza de color. Doné los fondos recaudados a becas, y una niña beneficiaria me abrazó, prometiendo leer cada libro de la biblioteca. Marcos anunció una extensión de la biblioteca con una sala de arte, y los aplausos resonaron. Sin embargo, algunos vecinos, comprando castañas, susurraron que mi donación era una forma de comprar perdón. Carmen, oyéndolos, me apretó la mano. «Que hablen», dijo. «Los niños saben la verdad». Asentí, entregando un marca-páginas bordado a cada pequeño, con el Miño en hilos azules. Javier trajo un documento, asegurando que la biblioteca y las becas perdurarían. «Tu nombre vivirá en Lugo», dijo, y lo guardé en la caja fuerte junto al pendrive, ahora un símbolo de mi resistencia. Teresa visitó una tarde, trayendo una tarta de almendras. «La plaza habla de tu festival», dijo, sonriendo. «Eres un ejemplo». Sus palabras me llenaron de calor, y le conté sobre los niños, sus poesías iluminando mi soledad. Cosí un tapiz para la biblioteca, con murallas y el Miño, y lo colgué en la entrada. Un regalo para los pequeños. Un periódico publicó un artículo: «El Festival del Miño, el triunfo de María», y los niños lo leyeron, riendo mientras pintaban barcos. Sus dibujos llenaban la biblioteca, y las clases crecieron, con voluntarios de Santiago uniéndose. Contraté a otra ayudante, una madre soltera, para enseñar arte, asegurándome de que los niños tuvieran más que libros. Carmen organizó una cena en la escuela, y los padres, aunque cautelosos, brindaron por mí. Mientras el Miño brillaba bajo un cielo estrellado, supe que mi legado crecía, pero también que Lugo nunca olvidaría el escándalo. Cada cuento, cada puntada era mi respuesta. Esa noche, paseé por la orilla del Miño, con el agua reflejando un cielo púrpura. Pensé en Esteban, en su codicia, y en la mujer que me convertí, fuerte como el río. Cosí un marca-páginas para la próxima clase, con el Miño bordado en hilos de oro, y planeé un nuevo festival. La biblioteca era mi hogar, pero también de los niños, de Carmen, de Lugo. Mientras el río fluía, supe que mi historia, como las poesías de los pequeños, resonaría más allá de las murallas, tejiendo un futuro que nadie podría silenciar. La biblioteca María Domiño celebró su primer cumpleaños con una fiesta en el patio de la escuela, bajo un sol brillante. Los niños, con camisetas pintadas del Miño, presentaron un teatro basado en un cuento gallego, sus risas llenando el aire. Una placa, grabada con «Por María, la voz del Miño», brillaba en la entrada, y Carmen, entregándome un broche de plata en forma de río, me abrazó. «Todo por ti», susurró. Marcos anunció nuevas becas, financiadas con donaciones inspiradas por mi historia, y los padres aplaudieron, esta vez sin reservas. El Miño al fondo brillaba como oro, testigo de mi triunfo. Pronuncié un discurso, dedicando la biblioteca a los niños y a mi padre, cuya herencia vivía en cada libro. Los pequeños me obsequiaron un cuaderno con sus poesías, y lo guardé en la caja fuerte, junto al pendrive, ahora un recuerdo lejano. Javier actualizó los documentos, asegurando que la biblioteca perduraría, y Teresa trajo un cesto de manzanas, diciendo que Lugo me veía como un faro. Cosí un tapiz para la plaza, con el Miño y las murallas, y lo doné como gratitud. Mientras los niños recitaban, pensé en Esteban, en su traición,
y en la mujer que me convertí, fuerte como el río. La biblioteca creció, con clases de arte y música, y los niños de toda Galicia llegaban, sus mochilas llenas de sueños. Carmen organizó una red de bibliotecas, llevando el Miño a otros pueblos, y Marcos lideró un programa de becas. Una niña, beneficiaria, me mostró su primer poema, con el río como héroe, y la abracé, sabiendo que el Miño vivía en ella. Esa noche, paseé por las murallas, con el agua reflejando un cielo estrellado. Pensé en la mujer que fui, silenciada, y en la que me convertí, una voz para los niños. Cosí un último marcapáginas, con el Miño en hilos de plata, y lo colgué en la biblioteca. Mi vida seguiría fluyendo como el río, en esta ciudad que amaba. Los rumores se desvanecieron, y Lugo, aunque lentamente, me abrazó. Cada cuento, cada poesía, era un triunfo, un puente hacia el futuro. Mientras el Miño cantaba, supe que mi legado, como sus aguas, nunca se detendría, tejiendo sueños para los niños que llevarían mi voz más allá de las murallas, donde nadie podría silenciarla.